Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia los orígenes, no solo del universo, sino también de la fe. Vamos a explorar el libro del Génesis. A medida que avanzamos en la vida, surge una curiosidad natural por nuestras raíces. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezaron las historias de nuestras familias? Esta misma pregunta se la han hecho los pueblos a lo largo de la historia. Querían entender su pasado, no solo para recordarlo, sino para encontrar en él las claves de su identidad. Y eso es, precisamente, lo que late en el corazón del Génesis, un libro que significa comienzo. Es importante aclarar algo desde el principio. No vamos a leer los primeros capítulos del Génesis como si fueran un documental científico sobre la creación del cosmos o un reportaje sobre el primer hombre. Sin embargo, desde sus primeras páginas nos encontraremos a través de imágenes y relatos poderosos con las verdades más profundas sobre nuestra existencia, nuestra relación con Dios y el mundo que nos rodea. El libro del Génesis se fue formando a lo largo de varios siglos, tomando su forma definitiva alrededor del siglo V a.C. Esto ocurrió cuando el pueblo judío, tras regresar del exilio en Babilonia, quiso consolidar y expresar de manera clara las bases de su fe. Por eso, no hubo un único autor, sino varios. Pensemos que al principio, las tribus nómadas que formarían el pueblo de Israel no sabían leer ni escribir. Sus historias, las memorias de sus antepasados y las señales de Dios se transmitían oralmente, de generación en generación. Fue más tarde, en la época del rey Salomón, cuando un escritor, al que los estudiosos llaman el Yavista, comenzó a poner por escrito estas tradiciones. Utilizó relatos de la época, como los poemas babilónicos sobre la creación y el diluvio, pero los transformó por completo para que reflejaran la fe en un único Dios. Con el tiempo, se añadieron otras tradiciones y textos, como el hermoso poema de la creación en 7 días, que fue compuesto por sacerdotes tras el exilio. Podemos dividir el Génesis en 3 grandes partes. La primera, que abarca los capítulos del 1 al 11, traza un puente a través de inmensos periodos de tiempo, desde la creación hasta los primeros padres de la fe, como Abraham. Es una especie de prehistoria de la salvación. La segunda parte, que va del capítulo 12 al 38, nos sumerge en la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Nos muestra a estos clanes nómadas que vivían en la tierra de Canaán, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel como tal. A través de sus historias, vemos cómo Dios ya estaba preparando su plan de salvación, haciendo promesas a Abraham y a su descendencia. Ellos creían en un Dios cercano, un Dios de su Padre, en quien se podía confiar. Finalmente, la tercera parte, la historia de José del capítulo 37 al 50, ilumina las complejidades y tragedias de la existencia humana. Nos enseña que necesitamos un Salvador y que, paradójicamente, la salvación a menudo viene a través de aquellos que primero fueron rechazados y perseguidos. En el Génesis encontramos 3 momentos clave en los que dijo Dios, 3 palabras divinas que estructuran todo el relato. La primera es en el capítulo 1. Dijo Dios, y fue la creación. Aquí se establece que el universo y sus leyes provienen de la palabra creadora de Dios. La Biblia nos dice que estas leyes son estables, pero también que el universo entero está siempre a disposición de su creador. No es que Dios pusiera un piloto automático y se desentendiera. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, mi Padre todavía está trabajando. La creación es un proceso continuo, un reflejo de la creatividad libre y constante de Dios. Este concepto choca con una mentalidad puramente racionalista que niega cualquier intervención divina en el mundo. Pero si reducimos todo a leyes inflexibles, nos perdemos lo esencial y la fe pierde su alegría. La segunda vez que dijo Dios es en el capítulo 9, después del diluvio. Dios hace un pacto no solo con Noé, sino con toda la humanidad. Les da su bendición, lo que significa que ofrece a todos los pueblos, a través de sus diversas culturas y religiones, un camino de salvación. La sabiduría de Dios actúa en la búsqueda honesta de la verdad en todas las naciones.
Pero esto nos lleva a una pregunta. Si Dios ya bendijo a toda la humanidad, ¿por qué hacía falta algo más? Porque a pesar de todo, los hijos de Noé siguen siendo hijos de Adán, propensos a la fragilidad y al error. La creación por sí sola, aunque magnifique la grandeza de Dios, no puede revelar lo más íntimo de su ser, el dinamismo de un amor que toma iniciativas sorprendentes. Y aquí llegamos a la tercera y decisiva palabra. Dijo Dios a Abraham. Este es el llamado que da inicio al pueblo de Dios, un pueblo elegido. Hoy en día a muchos les incomoda esta idea de elección. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué la revelación bíblica tendría que ser especial? Aquí es donde debemos decidir si aceptamos o no al Dios de la Biblia, un Dios que llama a quien quiere y da a quien quiere. La elección no nos concede privilegios, sino una responsabilidad. Es una riqueza que se nos da para ponerla al servicio del mundo. Ser parte del pueblo de Dios es nuestro servicio a la humanidad. Aceptar esta vocación única es fundamental. No se trata de creernos mejores, sino de reconocer con humildad el camino que Dios ha trazado para nosotros, un camino que responde a nuestras esperanzas más profundas. Temer ser diferentes o pensar que las promesas de Dios son solo ilusiones es en el fondo una falta de fe. Así que, al abrir el Génesis, no solo leemos una historia antigua, nos encontramos con el fundamento de nuestra propia historia de fe, un relato que nos desafía a confiar en las tres grandes palabras de Dios, la de la creación, la de la bendición universal y la de la elección para una misión. Gracias por acompañarme en esta introducción. Si te ha gustado y quieres seguir explorando las profundidades de la Biblia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos pronto.